Bienvenido entonces al taller de aplicando estrategias que propician la alfabetización científica crítica, que vamos a estar conversando más o menos qué se entiende por eso y qué entendemos en general por alfabetización científica. La mayoría de ustedes son exalumnos y por lo tanto saben de lo que hemos estado hablando como alfabetización científica, pero ahora, en los últimos años, uno podría decir que se están diferenciando diferentes formas de alfabetización científica o de reconocer diferentes niveles de alfabetización científica, ¿ya? Y bueno, este taller, no sé si ustedes vieron, el programa incluye a todos estos grandes colegas que están aquí en esta, em, en esta diapo. Eh, ah, no. Lo que yo quiero es compartir otra pantalla, pero no la encuentro ahora. Mm, Esta pantalla es la que quiero compartir, perdón. Esta misma. Se ve un poquito más chico, pero aquí estamos en Jamboard, que es una aplicación que ustedes pueden encontrar si tienen Gmail. Si tienen una cuenta Gmail, tienen ahí fácil acceso a Jamboard, donde uno también puede, como ustedes pueden ver, generar diapositivas y generar una presentación. Y aquí tenemos entonces a los profesores, las profesoras que van a estar con ustedes. David, que creo que anda por ahí, está por ahí. David Santibáñez, que trabaja con nosotros en la PUCB en el curso de Historia de la Biología, pero también está ahí en la Universidad Finisterre en Santiago. Claudia Vergara, que trabaja en la Alberto Hurtado. Y otra serie de colegas que también nos van a acompañar, como la profesora Arlette Basaber, que es también exalumna, como Paola, que creo que andaba por ahí también, que también es exalumna y trabaja con nosotros en la PUCB. Lilian, que también trabaja con David y que es profesora de Biología y Química. Y Claudia Hinojosa, que es profesora eh, del colegio. Se me fue el colegio. Eh, bueno, el de Salas, pero que también está trabajando en formación de profesores, ¿ya? Tanto Claudia como Lilian como Arlette son profesoras de aula, igual que ustedes, y que trabajan con nosotros. Y bueno, David y Claudia también fueron profesores de aula, pero hoy en día ya están dedicados principalmente a la formación de profesores, ¿ya? Y voy a empezar entonces mi módulo que se llama Integración curricular y estrategias asociadas a los niveles de alfabetización científica, un ejemplo de indagación científica. Yo me voy a centrar principalmente en estrategias o la estrategia de indagación científica para justamente trabajar la alfabetización científica, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, unas dos, tres diapos, yo voy a más o menos darles un contexto general, teórico, y luego les voy a mostrar tres actividades diferentes, las dos primeras principalmente demostrativas digamos para contarles más o menos o mostrarles cómo uno podría hacer una actividad que se relacione de una u otra forma con algún nivel de alfabetización científica. Y en la tercera actividad ya quiero que hagamos grupo y que cada uno ahí participe activamente, y eso va a ser probablemente la última media hora, 40 minutos de este tiempo del módulo, ¿ya? Y entonces, aquí tengo un par de citas de las bases curriculares actuales, ¿ya? De las últimas que salieron, las 2019, que son las que se enfocan principalmente en los niveles de tercero y cuarto medio. Pero obviamente tenemos bases curriculares de los niveles anteriores y lo que uno busca es si hay alguna coherencia entre estas bases curriculares, ¿ya? Y bueno, lo que uno podría encontrar en términos de coherencia es principalmente lo que nos lleva a la alfabetización científica, ¿ya? En general, la alfabetización científica se nombra como el objetivo de nuestro currículum en todos sus niveles. Sin embargo, tiene matices, ¿ya?
Y yo diría que justamente en las últimas bases curriculares del 2019 le da un gran énfasis a todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. Y aquí dice, ¿cierto? Dice que ojalá los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad. Entonces, si estamos hablando ya de ciudadanía activa, bueno, eso implica que hay algún tipo de interacción de los estudiantes, ¿cierto?, con la sociedad, ¿ya? Y el curso específico de Ciencias para la Ciudadanía, del cual tanto hemos hablado durante el año pasado, dice o se describe que busca promover una comprensión integrada de fenómenos complejos en nuestro quehacer cotidiano para formar un ciudadano alfabetizado científicamente, con capacidad de pensar críticamente, pero también de participar. Entonces aquí ya tenemos dos guiños a participar de forma activa, y eso es lo que yo estoy acá simbolizando con esta primera pirámide que les muestro, que habla de una alfabetización científica que nos lleva a comprender la, los contenidos científicos en un contexto, ¿cierto? Ojalá cercano de nuestra vida diaria o de la vida diaria del estudiante, y que de alguna forma deberíamos en algún momento, ¿cierto?, llevar a que los estudiantes participen, ¿ya? Eh, en toma de decisiones, en proyectos que finalmente lo acerquen eh, a la sociedad. Y bueno, entonces aquí surge esto de la alfabetización científica, aparece con diferentes niveles o con diferentes características. Entonces, algunos didactas de la ciencia lo han definido como alfabetización científica a tres niveles o con una visión 1, visión 2, visión 3, donde la primera visión habla principalmente de centrarse en aprendizajes de contenidos científicos y de procesos científicos. Entonces, la primera alfabetización científica que deberíamos lograr es la del aprendizaje de contenido científico y procesos científicos. Entonces, no es simplemente que esta primera alfabetización es solamente entender contenidos, sino que es entender procesos científicos. Y eso ya es un desafío, porque en general para nosotros siempre, para nosotros, de hecho, los profesores universitarios, siempre es mucho más fácil hablar y contar lo que hacemos y decirles lo último que ha salido y centrarnos en el contenido. Pero la primera alfabetización científica dice que tenemos que centrarnos también en que los estudiantes comprendan los procesos científicos. Y eso nos lleva o nos trae otros conceptos asociados como indagación científica o como naturaleza de la ciencia. La visión 2 es la que entonces está principalmente asociada a lo que uno podría a lo mejor reconocer la alfabetización científica más tradicional que conocemos ustedes o que conocen como exalumnos, que es aquella que nos lleva a este conocimiento de los procesos y de los contenidos, aplicarlo, ¿cierto?, a la vida diaria y la sociedad. Y esos serían los dos primeros niveles, pero en los últimos 10 años uno podría decir que también hay un desarrollo por llegar a una alfabetización científica crítica o de nivel 3, que es ya empoderar a los estudiantes para que implementen o se comprometan realmente con proyectos que pueden ir en el beneficio de su propia comunidad, de su propio territorio, ¿ya? Y eso es un poco a lo que nos invita finalmente las bases curriculares del 2019 y de este curso de Ciencias para la Ciudadanía. Lo que nosotros estamos tratando de apuntar es que hay un largo trecho desde la alfabetización científica a nivel 1 para llegar a la nivel 3. Entonces, ahí es donde a nosotros nos parece que hay que trabajar, hay que informar, hay que eh, conversar sobre cómo llegamos a eso, ¿ya? Eh, esta alfabetización científica básica, por así decirlo, de hecho no es tan básica. No sé si hay alguna consulta. Eh,
pero este es un esquema que creó el profesor David Santibáñez, que está por ahí, tratando ahí de resumir y haciendo la traducción de este original, de este didacta. ¿Sí está por ahí, David? ¿De dónde es él? Él es suizo, alemán, porque habla tanto tiene un concepto en alemán que es el Bildung, que es como formación. Eh, Me me quedó parece la que es duda. sueco. Es sueco, ya, sí, sí, yo tenía la Mm. idea que era sueco, pero Bildung es como alemán, entonces, bueno, seguramente el sueco y el alemán son parecidos, no sé, ahí me quedó la duda. Pero bueno, eh, David eh, nos hizo el trabajo de traducirlo y de interpretarlo, y entonces aquí tenemos estas visiones científico-técnica, contextualizada y crítica de la alfabetización, y que a mí me hace mucho sentido de que sea una pirámide, en términos de que lo que logremos o cuando lleguemos a que nuestros niños, por ejemplo, sean capaces de generar un club, ¿cierto? O un movimiento en su comuna, por ejemplo, para recuperar un área verde que está cerca de su comuna, o sea, cerca de su colegio, escuela, etcétera, y realmente tomen y participen en el cambio y en la transformación de su vida. Para llegar a eso, yo creo que hay que hacer un recorrido importante, obviamente también desde otros contextos, no solo de la asignatura de la ciencia, pero ojalá que ellos manejen ciertos conceptos, ciertas características de la ciencia, que sean capaces de verla en su propia vida diaria y de ahí tratar de llegar a esta transformación. Y bueno, lo que nosotros aquí tratamos de ejemplificar también con un modelo es cuáles son las estrategias y los elementos curriculares que nos pueden ayudar a llegar a estas diferentes alfabetizaciones científicas. Que vuelvo a decir, la primera, que parece cierto, incluso técnica, tampoco es tan fácil, en términos que la idea es que también el estudiante maneje ahí procesos científicos, ¿ya? ¿Cómo se hace ciencia? Y eso no siempre tenemos el tiempo, por ejemplo, de hacerlo porque estamos siempre presionados por el contenido curricular, ¿ya? Pero bueno, en este taller nosotros vamos a justamente hablar, trabajar argumentación científica, que yo diría que es una estrategia y también una habilidad científica que se puede relacionar con cualquiera de los tres niveles. Vamos a hablar de modelos principalmente en el módulo que viene después, que también yo creo que principalmente uno puede trabajar muy bien la alfabetización científica de este nivel y del segundo nivel. Y es interesante porque los científicos hacen modelos y trabajar con modelos con los estudiantes implica también explicarles qué es lo que es un modelo, trabajos prácticos y viñetas que son también útiles, pero que en esta ocasión no necesariamente sé que vamos a ver, pero sí vamos a ver indagación científica que podría servir para cualquiera de los tres niveles. Y el ABP, que está principalmente muy relevado en las últimas bases curriculares, es justamente una herramienta, una estrategia que puede servir para transitar desde la contextualizada a la alfabetización crítica y que también lo vamos a tener en el módulo de mañana, ¿ya? Y en términos de elementos curriculares, no necesariamente estrategias o formas de enseñar, pero sí cosas que incorporar, tenemos la historia de la ciencia, la naturaleza de la ciencia y los temas sociocientíficos. Todo esto también los vamos a estar revisando hoy y mañana. ¿Ya? Eso, si tienen alguna consulta, duda, pregunta ahora, es el momento. Esto es todo lo que yo quería hablarles en términos más bien conceptuales. Ahora les voy a mostrar tres ejemplos que según yo apuntan justamente a los tres niveles diferentes de alfabetización científica usando diferentes estrategias, diferentes elementos curriculares y creo que voy a tener tiempo solo para centrarme en el último porque es el que más me interesa y es justamente la alfabetización científica crítica, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, estoy
llano a contestarlo, a que conversemos un poco de este contexto y de este contexto, porque en lo que sigue, de aquí a las 11:20, o sea, no mucho más que en una hora, eh, tengo el desafío de tratar de revisar lo que viene, ¿ya? Una consulta, ¿no? ¿Cuántos somos a todo esto? ¿Cuántos llegamos? ¿Cuántos estamos? 23. Ya. Súper. La idea es que después en Zoom no hagamos grupo en la última actividad, así que somos entre 23 y 25, estamos súper bien pues, para que podamos interactuar. Ya, pues, si no hay más dudas, si más o menos se entiende el contexto, eh, yo creo que igual lo más interesante es pensar que a lo mejor la como definición que teníamos en nuestra cabeza de alfabetización científica, que era una sola, ahora a lo mejor la podemos relacionar más con a lo mejor el nivel 2, la alfabetización científica para todos, ¿cierto? En contexto, y saber entonces que hay un nivel anterior que es cuando ya incluyo el cómo se hace ciencia, la naturaleza de la ciencia, la indagación científica, pero sin necesariamente contextualizarlo, y que hay un nivel 3 que es cuando esta contextualización ya lleva a que los estudiantes modifiquen su entorno, lo transformen o por lo menos trabajen para ello. Sabemos que a veces no resultan mucho las cosas, pero ¿en qué nivel de alfabetización científica, por ejemplo, están estas instancias donde uno participa en Explora, eh, a las academias científicas, por ejemplo? ¿A qué nivel de alfabetización científica ustedes creen que llegan? ¿Es algo que tanto digamos, se incentiva, ¿cierto? Desde Explora, desde los propios colegios, pero llega a la alfabetización científica 3, llega a la 2, llega a la 1. ¿Cómo Hola, se profe. llama el hijo de Luz? A lo mejor él tenía una propuesta. Hola. Perdón. Ah, no, dale, Luz. Dale, dale, dale. Oh, llegó Em, la Nicole, no la había visto. yo participo en la Academia Explora y Ujú, pienso que todavía está en el nivel 1, en donde hay un acercamiento, pero claro, yo trabajo con niños con pequeños, ujú, de ciencia de básica. ujú, Entonces, y claro, los de enseñanza media sí a veces llegan, que pocas veces visto las presentaciones de ellos, llegan un poco al 2, ujú. donde ya hay una contextualización porque ellos generan cosas para que sean aplicadas. Claro. Pero es, disculpen por... Sí, es su mamá, muy bien. Oye, tiene razón la Luz, yo creo que dependiendo del tipo de proyecto, ¿cierto? Hay muchos que se van a quedar justamente en lo científico. Y ojalá que lleguen al uno, porque quiere decir que entonces están también comprendiendo cómo se hace ciencia. Pero Nicole también quería decir algo. No, que yo creo, bueno, yo hace rato, yo participé en Explora como Ujú, estudiante de colegio y ujú, como profesora ahora, muchos años después. Y ujú, creo que ha habido una evolución un poco y transitando en el camino hacia, ojalá, una alfabetización crítica. ujú, Pero yo siento que sí se ha logrado posicionar un poco más en lo contextualizado. De hecho, hace poco salió un reportaje de un exalumno del Magíster, de ujú, Julio, ujú, que estaba trabajando en un contexto en la cuarta región y en el fondo estaba buscando esto de la transformación finalmente con su chiquillo. Y un ujú, proyecto de 3 años, a través de la Academia Científica, ujú, eh, y no es el único que está haciendo cosas situadas, sino que creo que es la tendencia de hoy día de las academias Explora. ujú. Súper. Eh, claro, yo creo que un mismo proyecto también con pequeños matices va a poder transitar de una u otra. Si es que yo describo justamente a lo mejor un lugar, ¿cierto? Como lo hacía Julio. Yo leí solamente el reportaje, no he conversado con él, pero si yo voy y describo y veo que es maravilloso, que tiene especies endémicas, etcétera,
estoy en mi contexto, a lo mejor estoy en la alfabetización científica a nivel 2, eh, pero si finalmente no hago ninguna acción como para que eso se mantenga y a lo mejor el próximo año viene y algún proyecto, un megamall lo destruye, eh, no alcancé, o el mismo contexto me va a hacer que mi proyecto que está en contexto a lo mejor eh, pase al otro nivel si es que lo necesito, por así decirlo. Si necesito hacer una acción para defenderlo o para seguir investigándolo como científico escolar. Entonces, en ese sentido, conviene o la reflexión de estos tres niveles como para, no es para que uno esté mejor que el otro, o porque yo haga la 3 soy lo máximo, sino que para que vea que puedo transitar de uno a otro y que me reconozca en cuál estoy, porque también yo a lo mejor puedo creer que estoy haciendo super transformaciones, pero a lo mejor no estoy llegando tanto ahí, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Voy a continuar entonces, más o menos, de acuerdo. Ya, sigamos con la maratón. Ya pues, lo que les voy a mostrar ahora entonces es un ejemplo, según yo, de lo que podríamos decir una alfabetización científica visión 1, en términos de incorporar argumentación y naturaleza de la ciencia a un tema como el del COVID-19, ¿ya? Que ha sido obviamente parte de nuestro contexto, aunque yo diga que a lo mejor es visión 1, ya porque hablamos de COVID-19 es del contexto de todos, pero yo asumo de que solamente a nivel 1 porque me voy a centrar justamente en temas conceptuales y de cómo se hace ciencia más que de cómo nos afecta, ¿ya? O cómo podría afectar a los estudiantes. Entonces, partiendo justamente así de un contexto, uno podría preguntarse, uno puede aquí ver esta noticia, ¿cierto? ¿Por qué preocupa tanto la mutación descubierta en el Reino Unido? Es una noticia que salió hace súper poquito y que dice científicos debaten sobre las implicancias que podría generar la nueva variante del SARS-CoV-2 descubierta en Gran Bretaña. ¿Ya? Detectada más que descubierta. Entonces, puede haber algún estudiante, ¿cierto? Bueno, ya seguramente ya no estaban, pero a lo mejor en marzo alguien podría, alguno de ellos, preguntarse un poco, bueno, a mí me dijeron, la profe de biología, usted me dijo que los virus no estaban vivos. Entonces, ¿cómo eso de que muta? Eh, Porque algo que no está vivo, algo que está inerte, un compuesto que es compuesto, difícil que mute, puede cambiar, ¿cierto? Hay cambios químicos, cambios físicos, pero mutar, un estudiante podría acordarse, como dice acá abajo, a mí en el liceo me dijeron que las mutaciones eran necesarias para la evolución de las especies. Entonces, ¿están vivos los virus? Y uno podría entonces quedarse en esa duda y fácilmente generar un debate un poco para resolver esta duda, ¿ya? Y ahí es donde nos podemos tomar de la argumentación, y aquí la traigo un poco para definirla. Ustedes van a trabajar argumentación en el último módulo más en profundidad, pero según el currículum, la argumentación se muestra principalmente como una habilidad científica, por ejemplo, para construir explicaciones, para evaluar cierto conocimiento científico. Y bueno, pero según también didactas de la ciencia, la argumentación también puede ser usada como una estrategia de enseñanza y también este proceso tiene ciertas características que va a implicar, por ejemplo, el persuadir a una audiencia, el generar eh, interacciones dialógicas, ¿cierto? O sea, yo no puedo pensar de que voy a hacer una actividad de argumentación si voy a tener a todos los niños, todos los estudiantes eh, escuchándome a mí nomás. O sea, ya cuando yo pienso que voy a hacer una actividad de argumentación, cuando yo lo estoy planificando, ya es una innovación importante porque quiere decir que voy a planificar algo donde van a trabajar en grupo los estudiantes, ¿ya? Y, y en ese sentido, y por el tema en que yo estoy contextualizando esta actividad, yo podría decir que también puedo trabajar naturaleza de la ciencia, que me
imagino que la mayoría de ustedes conocen. En el currículum se define como la comprensión acerca de la construcción del conocimiento científico y según los didactas de la ciencia son justamente esto o las características del conocimiento científico que se derivan de la forma en cómo éste se genera. ¿Ya? Así que, ya, pues, debatan. ¿Quiénes creen que son inertes y quiénes creen que están vivos? Yo estoy aquí listo para escribir y para por lo menos tener dos o tres, no sé si cuatro, pero ya que somos 20 y tantos, si alguien quiere dar su opinión, ¿por qué cree que está vivo y por qué cree que son inertes? Soy todo oídos. Tenemos 5 minutos para hacer esta demostración. Marcela Martínez, dígame nomás. ¿Qué dice usted? Hola a todos. Hola Marcela. Bueno, de acuerdo a las características de un ser vivo, no solamente se reúne que tenga ciertas características estructurales, sino que tiene que tener, por ejemplo, un ser vivo tiene que tener homeostasis, irritabilidad, tiene que evolucionar, adaptarse, reproducirse, y dentro de esta serie de características, los virus solamente cuentan con algunas características estructurales, que es tener material genético, y no todos tampoco tienen ADN, sino que algunos tienen ARN solamente. Entonces, dentro de alguna categoría, yo opto por inerte. Lo estoy infiriendo, pero Marcela dice entonces porque le faltan características. ¿Sí? Sí. Le faltan características de finalmente de la vida, ¿cierto? O de lo que Claro. definimos como vida. Ya pues Marcela, muchas gracias. ¿Alguien más, por lo menos, alguien cree que está vivo o que son seres vivos? Partamos por ahí también, pues. A lo mejor todos creen que son inertes, así que el debate no llega mucho más allá. ¿Están todos de acuerdo en que son entonces inertes? Y entonces, ¿cómo le explicarían al estudiante por qué evoluciona? ¿Por qué evoluciona? Profe, Dígame. hola, buen día. La verdad es que yo también siempre he estado con este debate y muchos alumnos el año pasado me preguntaron también. Yo tampoco soy tajante, nunca me he casado con una de las dos opciones, la verdad, porque también concuerdo con que si bien le faltan características para ser un ser vivo, también tiene muchas de estas características de los seres vivos. O sea, de partida relacionarse con el medio, reproducirse, aunque no sea individual o solo, igual lo puede lograr, igual que nosotros finalmente. Entonces, como no me podría casar con un ser vivo, así como decir es un ser vivo, pero tampoco me podría quedar con que es un ser inerte, porque la verdad es que tiene muchas de las características, entonces no podríamos compararlo con algo inerte tampoco. Está hablando Raquel, ¿cierto? Sí, yo. Raquel, tanto tiempo. Ya. Un gusto, Raquel dice profe. que tiene y le faltan. Entonces acá igual la vamos a poner aquí, ¿eh? Pero si bien es cierto, la mutación se lleva a cabo en esta macromolécula que es el nucleótido, ya sea ADN o ARN, para que se pueda llegar a expresar, esa mutación tiene que expresarse en el momento de la biosíntesis del virus, y eso es dentro de la célula de otro organismo. Entonces, al ser dentro de la célula de otro organismo que se genera la reproducción, que finalmente no la realiza él por sí solo, la realiza la célula y el material genético finalmente del otro ser vivo. Súper. Lo que ustedes están haciendo es argumentar. Ustedes están tomando ciertas evidencias, las ponen, las organizan en un discurso y están, lo que acaba de hacer Marcela, de hecho no es ni siquiera un argumento, sino que es un contraargumento. Algo muy interesante, ¿cierto? Que uno sea capaz de generar ciertos
ciertas explicaciones, ya no solamente para explicar algo, sino que para ir en contra o para debatir con otro. Por lo menos hemos tenido dos ejemplos de argumentación. Aquí yo les voy a mostrar en lo que estamos ahora, porque hay otras cosas que también se le han dicho a los virus que son muy pequeños, por ejemplo. Eran muy pequeños para ser, en general, eran todos más pequeños que la bacteria más pequeña que existía. Y otras características, pero hoy en día los científicos están debatiendo esto, ¿ya? ¿Por qué uno podría pensar de que los virus no son vida? Como ustedes muy bien dijeron, no tienen metabolismo propio, no pueden transportar su información genética por sí solos, ¿cierto? Son parásitos celulares, son muy pequeños, son parásitos, eso ya es como una descalificación, ¿eh? No, yo creo que eso no va. Pero hay algunos científicos que están de acuerdo, ¿ya? Biólogos moleculares, no son, digamos, terraplanistas ni nada por el estilo. Son científicos, son biólogos moleculares que piensan de que sí son vida, porque mutan y evolucionan, porque pueden enfermarse. Hay unos últimos artículos que han salido donde hay virus que infectan virus. No solamente virus que infectan bacterias o virus que infectan células eucariontes, sino que virus que infectan virus. Hay todo un grupo de virus que se han descrito en los últimos 20 años, diría yo, que son los megavirus. Virus muy grandes que incluso llegan a tamaños de bacterias pequeñas, ¿ya? Son los componentes más abundantes de la Tierra, más incluso que las bacterias, y están hechos de las mismas macromoléculas que nosotros, ¿ya? Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué está este debate? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué hay debate en cuanto a esto y no son capaces los científicos de darme la respuesta clara? ¿Por qué los científicos no llegan a una misma conclusión? Se supone que la ciencia debería ser objetiva. ¿Por qué hay estas diferencias entre los científicos? ¿Ustedes me podrían decir o creen que tienen alguna respuesta a eso? Y creo que tiene que ver con que la ciencia cambia, que a lo largo del tiempo va evolucionando, se podría decir, va cambiando y la ciencia hoy día sabemos que no es una verdad absoluta, Ajá. que nos acerca, nos modela ciertos procesos, ciertos fenómenos que resultan abstractos, pero que no necesariamente va a ser la única respuesta ni la respuesta definida para siempre. Muchas gracias, Nicole. Sí, lo que yo les acabo de contar, por ejemplo, la descripción de estos megavirus, la descripción de que algunos virus infectan virus y otras características ha llevado, y justamente como tú dices, ha cambiado este conocimiento, ha llevado a que algunos biólogos, ya incluso en revistas de filosofía y la biología se debate sobre finalmente qué es la vida, porque finalmente cuando uno debate qué es lo que es un virus, está debatiendo qué es la vida también, digamos, en el fondo. Así que, bueno, justamente aquí la idea con esta actividad es que uno pueda discutir un concepto, discutir cómo va cambiando el concepto, cómo científicos pueden tener diferencia en cuanto a un concepto y por lo tanto estamos no solamente debatiendo o aprendiendo del concepto, sino que también de cómo se hace ciencia. Por eso la idea es que uno pueda aquí incorporar o estar a un nivel de alfabetización científica 1, en términos que estamos viendo no solamente un concepto, sino que también cómo se hace ciencia, ¿ya? Eso, un pequeño ejemplo. Pero la idea es ir avanzando en la alfabetización científica y entonces, en un ejemplo que les quiero mostrar solamente, pero no en más de 10 minutos, indagación científica y visión 2 de alfabetización en términos de analizar datos. Esta actividad yo la realicé a comienzos del año pasado, cuando la universidad decidió rápidamente que teníamos que hacer clases online. Y nos llegamos al primer día de clases de biología fundamental, que la biología
para el primer año, bueno, yo llegué con esta actividad y finalmente con 60 alumnos estuvimos, claro, toda la mañana conversando, pero fue muy interesante en términos de que ellos se apropiaron de lo que era el tema de la pandemia, o que está empezando ahí esa pandemia. Una cosa es entender los virus y saber que nos enferman, y otra cosa es que tiene que ver más que con biología molecular, con biología de poblaciones, entender cómo se propaga, cuáles son los parámetros, etcétera. Y bueno, yo lo hice a través de, según yo, una estrategia de indagación científica. La indagación podemos definirla como justamente las diversas formas que los científicos utilizan para estudiar el mundo, pero también a las actividades que los estudiantes desarrollan al generar conocimiento y comprensión de ideas científicas, ¿ya? Eso en términos como de habilidad científica, indagación científica. Y bueno, aquí les tengo justamente una de las cosas que uno necesita para hacer indagación científica. Uno necesita datos. Hay pocas posibilidades de hacer realmente una clase como indagación si es que uno no tiene datos, o si uno obviamente no tiene para generarlos, pero por lo menos para analizarlos. Si uno no tiene una tabla, si uno no tiene gráficos, es difícil que uno indague, porque justamente lo que uno trata es que los estudiantes desarrollen o utilicen sus habilidades científicas. Por ejemplo, aquí para analizar un gráfico, si es que tenemos los datos para a lo mejor analizarlos de otra forma. Acá les muestro justamente el número de casos acumulados, ¿cierto?, de Chile hasta durante todo el año pasado, y el número de casos por día, ¿ya? Donde obviamente tuvimos un pic entre junio y julio, y ahora parece que vamos subiendo de nuevo. Esperemos que ojalá no sea como le está pasando al hemisferio norte. Pero aquí tenemos datos, y eso es lo que uno tiene que incorporar cuando quiere hacer un trabajo de indagación científica. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? Yo les propuse a los estudiantes justamente lo que les estaba diciendo, tomando datos de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes también pueden tomar aquí en la presentación que yo ya les subí, están los links. Tomamos datos de ahí. Entonces, traté yo de hacer lo que decía nuestro amigo Joseph Schwab, que fue el que inventó la indagación científica como estrategia: presentar preguntas o problemas, recopilar, obtener o analizar datos e interpretar resultados. Si uno tiene eso en su clase, uno puede pensar de que está haciendo indagación científica. Y yo justamente les dije, la instrucción fue justamente esa. Usted tiene estos datos, que en realidad aquí ya son más datos, pero yo les pasé datos de febrero y marzo. Aquí tenemos más datos, pero ustedes tienen datos. Para organizar el análisis que usted quiere hacer con esos datos, les dije, háganse una pregunta que les interesa. Aquí tienen 3 países, tienen los contagiados, tienen las muertes, tienen Corea, Italia y Chile. Generen una pregunta y en base a esa pregunta analicen los datos como para tratar de contestarla. Y finalmente también les pregunté si se les ocurría alguna pregunta después de hacer el análisis. Y entonces les quiero mostrar simplemente algunos ejemplos de lo que logré con estos estudiantes que eran de primer año, algo así como quinto medio. Aquí algunos ejemplos, ¿ya? Algunos hicieron preguntas como esto: ¿qué métodos de prevención son los más efectivos para prevenir el COVID? Y claro, cuando uno ve esa pregunta, poco o nada tiene que ver con los datos que yo les pasé. Entonces lo primero fue trabajar de que algunas preguntas eran investigables con esos datos versus otras como esta no. Entonces aquellos que hicieron estas preguntas, obviamente yo las retroalimenté y les decía que tenían que ir más en relación con los datos, porque esa pregunta no la puedo responder con los datos que tenemos aquí. Ahora, cuando alguien hizo esta pregunta, ¿cuál es el alcance pandémico del COVID-19 en los 3 países? Ya es una pregunta que apunta más a poder contestarse con esos datos, pero que está un poco enredada en términos de qué es lo que significa alcance. Y cuando alguien ya decía cuál es la tendencia que tiene Corea e Italia con el número de contagiados en el tiempo, bueno, eso ya me está incorporando las variables, ¿cierto? En este
caso solo a él le interesaba solo estudiar Corea e Italia en cuanto a los contagiados. Y entonces uno lo primero que puede trabajar con esto es que los estudiantes puedan generar preguntas investigables. Cosas interesantes que salieron, se le ocurrió justamente otras preguntas y con hipótesis, ¿por qué en algunos países no llega el COVID y otros sí? ¿Ya? En esos momentos, en marzo, había algunos países, algunos continentes incluso, que todavía ni llegaba, como África, y la hipótesis que puso esa estudiante, me acuerdo, fue el turismo, por ejemplo. Interesante, y uno podría recolectar nuevos datos para poner la prueba. ¿Afectará en algo las diferencias climáticas en relación con el número de contagiados de cada país? Eso también fue una pregunta que se le ocurrió después de analizar los datos, como para buscar más datos y contestarla. Bueno, y así, fue muy interesante el trabajo con los estudiantes, los acercó justamente a su contexto y pudimos trabajar ciertas habilidades científicas, ¿ya? Y justamente ahora entonces, para terminar, les quiero mostrar una última actividad que, según yo, uno podría ya acercarse a lo que es la indagación científica crítica, donde entonces no solamente tengo que incluir indagación, sino que temas sociocientíficos, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un tema sociocientífico? Bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero un tema sociocientífico, eh, de la forma más simple que podemos definirlo, es, ahí, achicarlo. Son cuestiones, son temas que son socialmente complejos y polémicos, ¿ya? O sea, un tema sociocientífico nunca va a ser algo en que estemos todos de acuerdo. Tiene que ser algo polémico donde hayan intereses contrapuestos y que muchas veces entonces tenemos que tener también cierta tolerancia con todos los intereses, ¿cierto? Cuando hay una empresa que a lo mejor está afectando el medio ambiente, también esa empresa está dando trabajo. Entonces hay que saber, digamos, ponderar y ser muy, por así decirlo, respetuoso de todas las posiciones, pero también hay que tratar de ver finalmente cómo son temas sociales, pero con conexión sustancial a las ideas y principios científicos, hay que tratar de ver cuál es la posición de la ciencia en relación a ese tema sociocientífico, ¿ya? Teniendo eso entonces como base, yo les quiero mostrar algo que he escuchado muchas veces en los foros, ¿cierto? En la televisión, y que es que frecuentemente hemos escuchado que los más afectados en esta pandemia son las personas más vulnerables, son aquellos que tienen menos recursos y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Pues si la enfermedad nos ataca a todos, todos hemos sufrido de alguna u otra forma, aquellos que tienen dinero, aquellos que no, aquellos que van a un colegio particular privado, ¿cierto? Y aquellos que están en el municipal pueden enfermarse y sufrir lo mismo. Bueno, aquí hay un primer antecedente de CIPER, donde muestra la tasa de mortalidad por hospitales, no sé si conocen este dato, y nos muestra que hospitales públicos de Santiago, ¿cierto?, tienen una tasa que va entre 10 y 25% de los hospitalizados muere, mientras que en las clínicas privadas este porcentaje es mucho menor. Entonces, ¿será verdad? ¿Será que CIPER es medio puntúo, así medio que siempre contra el gobierno? ¿Será una corazonada? ¿Será con base científica? Eso es lo que nos interesa. No sé si ustedes tienen algún antecedente, por ejemplo. Aquí les voy a mostrar lo que dice la entrevista al jefe del Hospital Padre Hurtado, que también atiende en una clínica privada. Pero, ¿cómo explica él que haya estas diferencias? Principalmente porque, claro, la gente con menos recursos se cuida menos sus enfermedades crónicas, según él. Entonces dice, tenemos población mucho más dañada que llega aquí a hospitalizarse. Los obesos, los diabéticos, los hipertensos llegan mucho más eh, con secuelas, por así decirlo, mucho menos alimentados, etcétera. Y eso, según él, es una cosa importante.
Entonces aquí tenemos un claro tema en que justamente hay un tema social que podría estar justamente afectando y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo yo obtengo datos científicos para poner a prueba esto? Y entonces eso es lo que quiero que veamos ahora. Yo les mandé un link y les pediría que se metieran porque en ese link ustedes tienen los datos. Y por último, de aquí a los últimos 20 minutos que nos quedan, miremos los datos. Eh, yo tengo los datos aquí no sé si los tengo disponibles, ¿no? Pero si ustedes se meten en ese link van a llegar a una base de datos Excel. Y en esa base de datos Excel hay 10 hojas. Entonces, cada uno de ustedes podría me gustaría que hicieran grupos, igual somos 20 y tantos y son solo 10 hojas. Si pueden agruparse, si alguno de ustedes se conoce o simplemente al azar, los puedo agrupar yo. Me gustaría que ustedes analizaran ahí en Excel los datos que tenemos aquí. Solamente se los voy a leer. Tenemos la población total de las comunas de Santiago. Lamentablemente tengo las comunas de Santiago porque obviamente siempre hay muchos más datos de Santiago y también porque tomé solo las comunas, por así decirlo, urbanas, ¿cierto? La quinta región también es una región que hay harto dato, pero ahí es muy heterogénea, por así decirlo, en términos de territorio, en términos de geografía. Pero aquí, en términos, están solamente las comunas urbanas de Santiago con su población total, con el número de casos confirmados a diciembre, el último día de diciembre. Está la proporción de casos versus la población de la comuna, porque tampoco es muy informativo decir que hay 40 muertos en una comuna de justamente 40.000 personas versus una donde son 400.000 personas. Entonces aquí está como el caso por población, el total de muertes de la comuna, el total de muertes por población y dos otras datos que tienen más que ver con aspectos sociales, que es el porcentaje de reducción de la movilidad de la comuna, o sea, cuánto se redujo la movilidad dentro de la comuna durante la cuarentena de junio y julio, y el porcentaje de pobreza tridimensional o multidimensional, que no es solamente, digamos, el ingreso de la familia y la persona, sino que su acceso a diferentes bienes, ¿ya? Como la salud, la educación, etc. Y también hay un porcentaje de pobreza de este tipo por cada una de las comunas. Entonces la idea es que eh, cada uno de ustedes como grupo hagamos digamos, el ejercicio de realizar una investigación para determinar si finalmente es tan válido lo que dice, no sé, Alejandra Matus, lo que dice Espacio Público, de que justamente con la condición social sí parece que afecta, digamos, a la enfermedad. Entonces, quiero que ustedes elijan, ahí tienen varias variables, elijan con cuál responden esa pregunta, si es que hay relación o cuál explica mejor, por ejemplo, las muertes. No sé si son las muertes totales o los contagios, no sé, ahí véanlo ustedes. Y nos juntamos en, ojalá, unos 20 minutos para cerrar este módulo, ¿ya? Una Profe, consulta. Yo voy a dejar de compartir y, de hecho, quería generar secciones de grupos para que a lo mejor se puedan juntar de a dos. Si somos 20 y tantos y hay 10 planillas, a lo mejor pueden hacer profe, pareja. me Dígame. preguntan, ¿la pregunta la genera cada grupo o está predefinida? Eh, Buena pregunta. La idea es que veamos si hay alguna relación entre justamente el nivel socioeconómico y los impactos del COVID, pero genere usted exactamente el grupo que redacte la pregunta, porque también tiene que ver con lo que más le interesa a usted estudiar. Si queremos hacer una indagación más guiada, nosotros podríamos dar la pregunta, si la queremos hacer totalmente abierta. A lo mejor por cosas de tiempo podríamos generar nosotros entre todos la pregunta y decir cuál es el efecto del nivel socioeconómico sobre el impacto de COVID
a lo mejor en las muertes y así ustedes se van directamente a lo mejor a esas dos variables. Pero si alguien ya tiene otra pregunta que le interesa más, también lo hacemos, si ustedes son profes. Pero está bien preguntar porque eso nos da a lo mejor 5 o 10 minutos más o menos de discusión. ¿Tienen acceso están ahí con computador ustedes y pueden mirar la base de datos? ¿Quieren que hagamos secciones de grupo o finalmente quieren trabajar solo porque ya están acostumbrados a la soledad en la pandemia? ¿O quieren interaccionar con alguien? Eh, porque yo fácilmente Es aquí una ustedes... pregunta. Sí, Sí, es que justo me llamaron por teléfono. ¿De dónde obtenemos los datos? ¿Los sacamos del drive que usted nos envió? sí, el drive que yo les envié. Ven. Aquí yo acabo de hacer ya secciones al azar de 2 personas, ¿ya? Así que si ustedes quieren, se pueden ir a esa sección que yo acabo de hacer. Si no, también las podemos modificar y cambiar. Si quieren, hacemos de a 2, de a 3. Pero Sí, está bien. sí, hagámoslo así al azar. Usted, al menos uno que tenga acceso a esos datos y mírenlo porque es un Excel normal que está online y que uno entonces puede hacer gráficos no sé, pues si quieren pueden simplemente mirar la tabla y ordenarla y también uno ya puede tener un patrón. Y nos juntamos a las 11:10, o sea, en 15 minutos más. No sé si les parece. A las 11:10 yo creo que ya sería justo máximo para poder conversar. Pero compartir pantalla, si vais compartiendo lo que vais haciendo para que no hagamos las dos lo mismo. Ahí llegó el profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, Bien, Me bien. vine a meter aunque no me llamaron igual. Oye, encontré espectacular esto de que pudieras subdividirnos en grupos Sí, Zoom puede y hacer eso. trabajarlo a través de la planilla. Yo no tenía idea. Sí. Así que estoy aprendiendo hasta de la misma dinámica. No, sí, pues esa es la idea. Sí, la idea es que también yo, bueno, estoy ahí trabajando en Jamboard, que es como, les quise mostrar también Jamboard como para mostrar diapos. Y en Zoom, algunos profes han tenido que hacer clases en Zoom, pero otros no, pues entonces también cualquier duda ahí se los Maravilloso. vamos Yo mostrando. Sí, trabajé en el año puro Meet con sí, Classroom. yo también, bien. claro, en Meet no, yo también. Y trabajé el Jamboard, pero no de esta forma, así que muchas Ya, gracias. así que, Estábamos tratando de identificar dos variables que pudiéramos relacionar, el número de ajá, confirmados con el valor de la pobreza, ujú. el índice de pobreza. Y eso llevarlo a gráfico, pero no nos manejamos bien ahí. Igual Te decía ahora hay si podéis que, compartir la pantalla como para ir viendo lo que vais tomando, para que no estemos como haciendo lo mismo. Ya, voy a tener que cambiarme de computadora entonces en la presentación, porque estoy trabajando en uno y en la expo de otro. Espérame. claro, eso también se supone que yo dejé para que todos puedan compartir pantalla. Entonces, cuando uno hace los grupos chicos, uno se mete como profe y ellos, los estudiantes, por ejemplo, están haciendo algo, te pueden mostrar la pantalla en la que están trabajando. Eh, Así que, qué tranquila. ¿Cómo se llama, Andrea? Mi guagua Se está llama llevando Amelia. jugo al lado. Amelia. Hola, Amelia. ¿Puedes decir hola? Estamos peleando porque se tome la leche. Ah, pucha. Y Delany. No me acuerdo usted. Sí, parece yo. No, no alcancé a tener clases con usted, No, profe. no. Yo a Pero ti te igual, conocí en el Magíster. sí, pues a la Andrea yo la conocí en el Magíster. Y a Delany igual. Estuve un año en el La cara se Magíster. me hace conocida, a lo mejor ha andado por ahí yendo Estuve trabajando en la U un tiempo, pero con la profe Vero, Ah, capaz que por ahí pasó. en biología del desarrollo, por ahí. Ya, Ahí anduve un par de años. ya. Ya, pues bueno, cualquier duda me llaman. Por ahí, yo creo que ya en un par de minutos o unos 5 minutos más yo lo voy a cortar. Entonces, uno también tiene el poder de poder cortar los grupos, porque a las 11:30 empieza el otro módulo, entonces tratar de terminar 10 minutos antes. ¿Ya?
para no atrasar al otro. Ya, pues, Gracias, profe. estén bien. Chao, profe, gracias. Hola, Marcelita. Hola. Yo decía que son tan obedientes, ustedes vuelven al tiro. Yo sé que no alcanzaron a hacer nada, pero es que finalmente la idea era mostrarles 3 actividades diferentes. Ahora tienen todos No los nos materiales. subestimes, no nos subestimes. No, porque yo sé que es difícil. Pero les puedo mostrar los gráficos que yo también hice y lo que uno puede esperar, las cosas que uno puede como discutir. Pero la idea es que el módulo que venga no se atrase. Y ustedes pueden escribirme, porque yo les subí creo solo el Excel, solo la presentación en el PDF, y si quieren algo más de todo lo que yo he mostrado, me escriben y yo lo subo a esa carpeta en Drive. Por ejemplo, los informes, o sea, los informes están ahí más o menos a un clic, pero si no quieren hacer ni ese clic, yo les subo los informes. Tengo un informe de espacio urbano y el informe epidemiológico del 24 de diciembre creo que. De ahí yo saqué los datos para hacer esta tabla. Y cualquier otra cosa que ahí en la presentación hay una cita, cualquiera de esas que necesiten. No quise subirla al tiro porque para aquí vamos a llenar de cosas. Pero lo que me pidan yo lo subo, po. Así es más específico, ¿ya? Ya, pues les voy a entonces voy a transmitir otro mensaje para los que no vuelven. Yo creo que alcanzó. ¿Ah? Que yo creo que están intentando hacer los gráficos y eso y no, nadie haga caso. Sí, pues. Ya, pues. Voy a entonces compartir pantalla con la presentación y les voy a hacer el spoiler de algunos gráficos, pero no son los únicos que se pueden hacer, ¿ah? Pero bueno, la indicación, como justamente conversamos con Nicole, puede ser más abierta, que el estudiante, los grupos generen su propia pregunta, se la puede dar usted si quiere que relacionen tal y cual variable. Pero yo la hice más abierta como para que ustedes eligieran la variable, como para que ustedes decidieran con qué variable ustedes creen que mejor responden la pregunta o la interrogante que teníamos, que era que si realmente el nivel socioeconómico afectaba, por así decirlo, la fuerza con que nos afecta, valga la redundancia, el COVID. Lo que yo hice en Excel solamente fue justamente esto, ¿ya? Uno puede ver que hay algunas variables que se relacionan bastante fuerte. Por ejemplo, el porcentaje de pobreza con el número o el porcentaje de reducción de la movilidad en Santiago. En Santiago, entonces, aquellas comunas que tienen un índice de pobreza más bajo son justamente las que la gente se mueve menos. Obviamente, si yo tengo los recursos, pido todo por delivery. A lo mejor soy el jefe de mi oficina, por lo tanto, si quiero voy, si quiero no voy. Entonces hay una relación significativa, negativa, entre mayor pobreza en la comuna versus menor reducción de la movilidad. Y también hay una relación positiva significativa entre los casos por población, o sea, tomando en cuenta el tamaño de la comuna versus la pobreza. O sea, comunas más pobres proporcionalmente tienen más casos, ¿ya? Ahora eso nos está dando una relación entre pobreza y algunas variables, y si uno quiere principalmente mirar las variables que tienen que ver con las muertes por nivel de pobreza, o sea, por nivel de la población de la comuna, ahí vemos que no hay una relación tan
positiva o tan fuerte con la reducción de la movilidad. Hay una tendencia, pero el R, que nos da la fuerza de la relación, es negativo, pero no tan grande como el que vimos recién, de 0,6, 0,7. Y el que sí da significativo es el porcentaje de pobreza con las muertes por población total. O sea, tomando en cuenta el tamaño de la comuna, aquellas comunas que justamente tienen un nivel de pobreza tridimensional o multidimensional más grande, también tienen una mayor proporción de muertes. Entonces, bueno, uno ahí puede a lo mejor proponer con una cierta base científica, ¿cierto? Estamos tomando datos entregados por el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud, por Espacio Público. El de Espacio Público es principalmente el índice de pobreza, no es nada mal. Todos los datos de COVID son del gobierno. Y solamente les quería mostrar esto, que es un estudio donde muestra justamente la esperanza de vida en las comunas de Santiago. La esperanza de vida en las comunas de Santiago es muy diferente si uno vive en las comunas del sur o del norte o del poniente versus en las comunas más del centro y del poniente. Esto es para, creo que son las mujeres, imagínense, entre 70 y 73, la edad como la esperanza de vida en comunas pobres versus 78-85, un rango, por lo menos hay 10 años de diferencia entre comunas, ¿ya? Y eso nos muestra esto está publicado en la revista Nature, no, en la revista Lancet, ¿ya? Porque justamente son variables de salud. Así que eso. En general quería mostrarles un poco 3 actividades diferentes asociadas a 3 niveles de alfabetización diferentes, algo concentrado en el concepto, pero también en la forma en que se hace ciencia, otra actividad centrada en el contexto de la pandemia, pero sin a lo mejor llegar a temas sociocientíficos. Y esto mismo que yo le acabo de mostrar, uno también podría decir, bueno, como estudiantes, como grupo curso, como colegio, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Si tenemos esta realidad que es que el nivel socioeconómico afecta de forma diferente, bueno, podemos ayudar a nuestra comunidad. Nos reconocemos entonces como una comunidad más vulnerable, porque eso también es importante saber a qué estamos enfrentados, ¿ya? Eso, Profe, dígame. No, ¿te puedo pedir un Raquel ya favor? puede volver. Ya, nada. Raquel ya puede volver. Perdón. Dígame. No, profe, es que la Connie no podía volver, pero ya pudo. Ah, sí, ahora voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar de voy a detener. Hay gente que todavía está, perdón, pero voy a detener las sesiones. Perdón, pero tuve que detener las sesiones, lo siento, para los que están muy entusiasmados, porque tenemos que cerrar este primer módulo. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran conversar o que quieran tener acceso, me lo piden. Nosotros vamos a tener en términos de evaluación un ticket de salida hoy, que ojalá lo puedan contestar al final de este módulo, un ticket de salida al final de los módulos de mañana, y voy a subir al Drive una actividad de evaluación que obviamente engloba más o menos todo lo del taller, curso, y que ojalá la puedan enviar durante incluso estas sesiones o durante el fin de semana, si es que quieren que nosotros se la retroalimentemos, ¿ya? Es una actividad que va a tomar en cuenta lo que hemos hecho y que nos sirve un poco para saber cómo lo hicimos también. Me tengo que ir, me da mucha pena irme. Voy a meterme seguramente a los otros módulos solo de Copuchento. Y si pueden, los que puedan, me gustaría sacar una fotito final así. Así que los que puedan poner su cámara que no la tienen puesta, aunque
para que Viviana saque una foto, ¿o no? Vivi, ¿tú sacas una foto? ¡Oh, Y ahí voy a están sacar todas! una, La voy a sacar una Javiera. foto. Ya, pues yo me voy yendo y la profe Claudia y la profe Arlet van a tomar la posta. Y, y bueno, cualquier duda que tengan, también ellas las pueden ahí resolver. ¿Ya? Voy a sacar la foto, ¿ya? Ya, vamos a ponernos a hacer. Uno, todos mirando al frente, ya. 1, 2 y la última. Una así. Gracias. Ya. Ya pues, estamos listos. No sé si yo me voy de inmediato o esperamos que lleguen las profes. ¿Tienen ustedes ahora la idea también que tengan un rato, hay unos 10 minutos de descanso para que vayan a hacer lo que estimen conveniente, o apaguen su cámara si quieren? Pero las chiquillas deberían empezar a las 11:30 su módulo, ¿ya? Eso. Para que hablen de geociencia, que es también un tema súper interesante. Y que del que Profesor, sabemos re poco. Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? No, ya Ya la no, hice, porque ya me fui. ya la hice. No, que si el formulario que envió que solicitó si podíamos ayudarlo hasta cuándo Ah, tiene plazo o ya fue. Ay, está cortado, no escucho. ayudó mucho. Ahora sí, Pero no lo ahí escuché sí. nada. Ah, perdón. Que les decía que el cuestionario lo pueden contestar hasta el lunes o hasta cuando. Sí, durante enero todavía vamos a estar recibiendo Ah, ok, respuestas. gracias. Ya pues, creo que a Viviana yo le dejé el poder, ¿o no? O lo voy a hacer. Ya. Ahora Ya pues, estoy de hospedadora. ahora está de hospedadora Viviana, yo me retiro entonces. O bueno, voy a apagar la cámara nomás, igual voy a estar, para no Chao, molestar profe. a las colegas. Así que, oye, muchas gracias por estar aquí y nos vemos mañana, pues. Bueno, o más rato, si me toca la cuchara. Chau. Chao, Chao, profe. profe.